La semana pasada leímos y vimos que el pueblo de Israel, preparándose ya para entrar a la tierra de la promesa, la tierra de Canaán, levantaron el campamento donde estaban acampados, valga la redundancia, la arboleda de acacias, como lo traduce la traducción que estamos usando, capítulo 3, versículo 1, un lugar llamado Sittim, como lo traduce la Reina Valera. Levantaron el campamento de allí, caminaron unos 10 kilómetros hasta que llegaron a la orilla del río Jordán. Allí estaban ya, a unos cuantos pasos del río Jordán, preparándose para cruzar el río y para empezar a tomar posesión de la tierra prometida. Estando allí en ese lugar, a la orilla del río, el Señor habló al pueblo de Israel por medio de Josué y les dijo algunas cosas. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 5, le dice Josué al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Fíjense lo que les dice: mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. En el versículo 10 les dice: hoy sabrán que el Dios viviente está entre ustedes. En el versículo 11 les dice: miren, el arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Vean qué palabras, qué promesas recibió el pueblo de Israel de parte de Dios. El Señor hará grandes maravillas entre ustedes. El Dios viviente está entre ustedes. El arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará al cruzar el río Jordán. Por si eso fuera poco, viene una promesa más en el versículo 13. Sigue hablando Josué con el pueblo y les dice: los sacerdotes llevarán el arca del Señor, el Señor de toda la tierra. Y oigan esto, dice enseguida: en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Ahí está la promesa en particular que el pueblo de Israel escuchó de parte de Dios por medio de Moisés. Ellos iban a cruzar el río. Para entrar a la tierra de Canaán, primero tenían que cruzar el río. El río en esa época del año estaba crecido, su cauce estaba crecido. De hecho, dice el versículo 15 que su cauce desbordaba a las orillas del río por la temporada que era. Humanamente hablando, era imposible cruzar el río Jordán en esa temporada del año. Y no era un río, un riachuelo como los que luego conocemos. No es que los israelitas iban a ir un día de campo como cuando vamos de día de campo a los dinamos. No. Algunos comentarios dicen que en algunos tramos el río Jordán, que es un río grande, puede llegar a medir de ancho hasta 1,5 kilómetros. Imagínate. Así que humanamente hablando era imposible. Pero el Señor les da la promesa. Los sacerdotes, dice, llevarán el arca del Señor. Otra vez en el versículo 13, el Señor de toda la tierra. Y aquí está la promesa: en cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro. Así que ahí está la palabra de Dios para el pueblo de Israel. Repito, el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. El Dios viviente está entre ustedes. El arca del pacto que pertenece al Señor de toda la tierra los guiará a ustedes al cruzar el río Jordán. En cuanto los pies de los sacerdotes toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba. Ahí está. Fácil, ¿no? ¿Qué tenían que perder? Fácil. Nada más era ir y cruzar. Tan sencillo como eso. Obviamente ocurrió un milagro. Bien lo dice el versículo 5. Les dice Josué: el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Lo que el pueblo de Israel iba a ver era
eso, literalmente hablando, un milagro, un hecho maravilloso, portentoso, algo que solo el Señor, el Todopoderoso, puede hacer. Tiene que ser así. De otra manera, imposible, simple y sencillamente imposible. El Señor les prometió entonces: yo voy con ustedes, yo voy al frente, yo los voy a guiar, yo estoy entre ustedes, yo haré maravillas entre ustedes. Eso es de parte de Dios. Pero ¿y de parte del pueblo? Iba a haber un milagro. Pero para que el pueblo de Israel vieran ese milagro, era necesaria una cosa. ¿Y saben qué es esa cosa? Una palabra, 2 letras. Fe. Fe. Y un sinónimo de fe es confianza. Para que el pueblo de Israel vieran las maravillas que el Señor haría a favor de ellos, para que vieran el milagro de cómo el Señor detuvo las aguas del río Jordán, era necesario, repito, una palabra: fe, confianza. Tanto de parte del pueblo de Israel en general, como de los sacerdotes que irían al frente llevando el arca del pacto. Necesitaban eso: fe, confianza. Confianza en lo que ya leímos y ya mencioné. Ellos necesitaban confiar en que el Dios viviente estaría entre ellos. Ellos necesitaban confiar en que el Señor de toda la tierra los guiaría al cruzar el río Jordán. Necesitaban confiar que el Señor haría grandes maravillas entre ellos. Necesitaban confiar en que sucedería tal como el Señor lo había dicho: en cuanto los pies de los sacerdotes toquen el agua, la corriente de agua se va a detener. Hermanos, para eso se necesita fe. Confianza. Lo primero y lo más importante que necesitaba el pueblo de Israel era eso: confianza. Tenían las promesas del Señor, las sabían, las habían escuchado, y ahora lo que necesitaban es confiar en Dios, confiar que sucedería tal como Él lo había dicho. Fe, confianza. Pero la verdadera fe, hermanos, la verdadera confianza en Dios no viene sola, viene acompañada. Así que, junto con la fe, junto con la confianza que el pueblo de Israel debía poner en Dios, ellos también debían hacer algo más. Y quiero que lo veamos en el tiempo que nos quedan. Capítulo 3, versículo 1, nuevamente. Dice: temprano a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde, ¿qué hicieron? Acamparon. ¿Antes de qué? Antes de cruzar. Llegaron a ese lugar y acamparon. ¿Cuántos días acamparon? Versículo 2. 3 días. 3 días. Así que mira, estaban ya allí a la orilla del río Jordán. Yo me imagino que el río Jordán ya no quedaba lejos, a unos cuantos pasos, literalmente. Probablemente lo podían ver el río, lo podían escuchar su cauce en la corriente de agua, cómo corre. Y probablemente algunos alcanzaban a ver hasta el otro lado del río y ver ya la tierra de la promesa, la tierra de bendición. Y no lo puedo asegurar, pero probablemente más de uno habrá dicho: oye, Josué, ya estamos aquí. ¿Qué esperamos? Josué, si ya nada más lo que tenemos que hacer es cruzar. ¿Qué esperamos? Pero lo que necesitaba Israel en general, junto con la confianza en Dios, ¿sabes qué es? Y estoy casi seguro, o por no decir seguro, que más de uno nos vamos a identificar con esto. Lo que necesitaba el pueblo de Israel, aparte de la confianza
es otra palabra: paciencia. Llegaron a ese lugar y tuvieron que esperar 3 días antes de cruzar. Algo que muchos de nosotros, o algunos de nosotros, o muchas personas no están dispuestos a hacer: esperar. Porque queremos que las cosas sean así, rapidito. Y como no estamos dispuestos a esperar, entonces empezamos a idear algunas cosas que podríamos hacer para cruzar el río de manera rápida y llegar al otro lado. Conocemos las promesas de Dios, sabemos lo que Dios dice, pero no queremos esperar. ¿Y si me paso en una lancha? ¿Para qué espero 3 días? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? ¿Ah? Acabamos de leer hace un rato con Daniel, bueno, todos lo leímos, el último capítulo del primer libro de Reyes. Es interesante, ¿no? Bueno, es interesante, pero al mismo tiempo es hasta cierto punto absurdo la manera en que murió el rey Acab. Obviamente ya todo estaba planeado. Y miren, y no sé si se dieron cuenta, pero si algo nos enseña ese último capítulo de Primera de Reyes, es la soberanía de Dios. ¿Ah? Pero aparte de eso, yo pregunto, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad de ir a la guerra con alguien para quitarle una tierra? Y se aliaron los 2 reyes, ¿no? El rey de Judá y el rey de Israel. ¿Y te diste cuenta cómo murió el rey de Israel, Acab? Dice que un soldado lanzó así, al azar, una flecha. Y resulta que esa flecha fue a dar exactamente entre las uniones de la armadura del rey. Dime si eso no es parte de la soberanía de Dios. Ahora, como decimos, y es así, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. ¿Qué tenía que andar haciendo acá, allí, peleando por algo? ¿Ah? Y muchas veces, o más bien, ¿cuántas veces, piénsalo tú, te has metido en algún lío simple y sencillamente porque no quisiste esperar? Porque quieres las cosas así, rapidito. Y aunque conoces las promesas de Dios, conoces lo que Dios dice, las sabes, las has escuchado más de una vez, pero simple y sencillamente en tu impaciencia, esas promesas, esas cosas que sabes de Dios, como decimos aquí en México, te entra por un oído y te sale por el otro. Porque no estás dispuesto a esperar, a ser paciente. Si algo necesitaba el pueblo de Israel antes de cruzar el río, aparte de la confianza en Dios, era saber esperar. Tuvieron que esperar 3 días antes de cruzar. Y junto con eso, junto con la paciencia, hay algo más. ¿Ah? El milagro iba a llegar, pero no lo iban a ver si no eran pacientes. Obviamente primero si no confiaban en Dios, pero junto con eso, algo más, y es otra palabra: obediencia. Las promesas allí estaban. El Señor haría grandes maravillas a favor de ellos, pero se esperaba o se requería de ellos una palabra: obediencia. Versículo 14. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. ¿Te fijas? Después de que estuvieron esperando 3 días, como dice el versículo 1, ya en el versículo 14 leemos esto. Entonces los israelitas salieron del campamento. ¿Y saben lo que eso implica? Lo que estoy mencionando: obediencia. Ellos tenían que levantarse y tenían que ir detrás de los sacerdotes que irían delante de ellos. Salieron del campamento para cruzar. ¿Te fijas?
Se requiere, aparte de la confianza en el Señor, se requiere también obediencia. La responsabilidad de ellos era eso, era ponerse de pie, era caminar, ir detrás de los sacerdotes dispuestos a obedecer las instrucciones que el Señor les había dado. Se requería obediencia. Y otra vez, ¿cuántos de nosotros muchas veces nosotros mismos nos privamos de las bendiciones de Dios o que Dios quiere darnos solo porque no queremos obedecer? Y bueno, con lo mismo, conocemos, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí conocemos muchas de las cosas que Dios dice en su palabra. Las conocemos, pero muchas veces no estamos dispuestos a obedecer. Porque son cosas que no nos gustan, son cosas que nos incomodan, son cosas que simple y sencillamente no queremos hacer. No queremos obedecer. ¿Cómo esperar ver la mano de Dios obrando a tu favor? ¿Cómo esperar ver las maravillas que Dios puede hacer a favor tuyo en tu vida individual, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial? ¿Cómo esperar ver esas maravillas de Dios si no estás dispuesto a obedecer? ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, andan por la vida anhelando que su vida mejore, anhelando que su vida familiar mejore, que su vida matrimonial mejore, anhelando, pidiéndole a Dios, rogándole a Dios, esperando en Dios, según dicen muchos de ellos? Pero esos mismos que quieren ver cómo Dios bendice o cómo Dios bendiga las diferentes áreas de su vida, muchas veces no quieren obedecer a Dios. Quieren que su matrimonio mejore, pero no están dispuestos a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Quieren que su matrimonio mejore, pero no están dispuestos a someterse al liderazgo de su esposo. ¿Cómo es eso? No puede ser. A los ojos del pueblo de Israel iba a haber un milagro, pero para que ellos vieran el milagro, ellos debían obedecer. Tenían que levantarse, tenían que ir detrás de los sacerdotes con la intención de cruzar el río Jordán. Así que te fijas, se requiere confianza en el Señor, sí, fe, se requiere paciencia también y se requiere obediencia. Y es que la verdadera fe va acompañada de eso, de obediencia sobre todo, pero también en muchos casos de paciencia. El pueblo de Israel entonces confió en Dios, fue paciente, esperaron 3 días antes de cruzar y después se pusieron de pie, dice el versículo 14, salieron del campamento para cruzar el Jordán y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Continuamos leyendo versículo 15, vamos a ver entonces el milagro ya como tal. Y mira, esto que estamos leyendo es una historia verídica, Esto fue real. Y si algo se requiere de ti y de mí para creer esto, es precisamente eso, creer, fe, lo que estamos hablando, confianza. En la semana, ahorita me acordé, en la semana mi esposa estaba viendo, hay un pequeño video en el teléfono que hablaba de algunas evidencias que se han encontrado que demuestran que lo que pasó, lo que dice la Biblia en Éxodo, de cómo el ejército egipcio quedó sepultado allí en las aguas del Mar Rojo, es cierto. Se han hallado evidencias. Y yo estaba oyendo, mi esposa lo estaba oyendo a cierta distancia de mí, pero yo también estaba poniendo oreja. Y lo primero que pensé, y se lo dije a mi esposa, ¿y si no?
Y hasta ella me preguntó y me dice, ¿y si no qué? Digo, ¿y si no hubiera evidencias? ¿Qué? ¿No creemos? Si no hay evidencia, ¿no creemos? Hermanos, esto que estamos viendo es algo real, no es un cuento, no es una fábula. Esto sucedió. Y si algo, insisto, se requiere para esto es fe. Cantamos del Dios poderoso, ¿no? Como hace rato. Y me temo, y ojalá que no sea el caso, pero temo que muchos leen acerca del Dios poderoso, cantan acerca del Dios poderoso, le oran al Dios poderoso, pero no creen que Él sea poderoso. Y eso también es algo sin sentido. Entonces, el milagro como tal, versículo 15, era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, ¿qué pasó? El agua que venía río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zaretán. Y el agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto hasta que el lecho del río quedó seco. Ahí está el milagro. El Señor les había prometido, en cuanto los pies de los sacerdotes toquen el agua, va a ocurrir. Y así pasó, lo estamos leyendo. Y el cauce del río estaba crecido, desbordaba. Las orillas del río estaban encharcadas. Yo trato de imaginarme el río en esa época del año, y me lo imagino un río enorme, caudaloso, con la corriente de agua fuerte, un río con mucho ruido. Hemos escuchado, creo que todos, ¿no? Cuando vemos algún río no muy grande, cómo corre el agua y se oye fuerte. Imagínate el río Jordán en esa época del año. Y trato de imaginarme lo que sucedió y simplemente mi mente no da. Simplemente dice que la corriente que venía de arriba dejó de fluir. El Señor con su poder, como solo Él puede hacerlo, detuvo el agua. Imagínate la cantidad de agua. Y dice que comenzó a amontonarse, ¿no? A una gran distancia de allí, a una altura de una ciudad llamada Adán. El agua comenzó a amontonarse. ¿Cómo? No lo sé. No tengo idea. Pero el agua comenzó a amontonarse. La que venía del río arriba y la que iba río abajo siguió fluyendo hasta llegar a desembocar en el mar muerto. Hasta que el lecho del río, dice al final del 16, quedó seco. Ocurrió el milagro. Dios lo había prometido y así sucedió. El pueblo debía confiar en Dios y confió en Dios. El pueblo debía ser paciente y fue paciente, esperó lo necesario. El pueblo debía obedecer y obedeció a Dios. Y su confianza, junto con su paciencia y con su obediencia, les permitió ver este maravilloso milagro. Ahora, quiero que noten algo más junto conmigo. No he leído la última parte, la última parte del versículo 16. Después de que dice que el lecho del río quedó seco, ¿qué dice? Después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Y subrayo esa palabra que dice después. Después. ¿Y a qué me refiero? Y es esto, miren hermanos. El milagro ocurrió como el Señor lo había dicho, como Él lo había prometido. Ocurrió el milagro, pero ese milagro ocurrió después de que el pueblo confió en Dios, después de que fue paciente y después de que obedeció y salió del campamento para cruzar el Jordán.
fue después. No es que primero ocurrió el milagro, primero se detuvieron las aguas y entonces el pueblo se puso en pie y cruzó el Jordán. No. ¿Me explico en lo que quiero decir? Era necesario que el pueblo, junto con los sacerdotes, pusieran su confianza en Dios. Era necesario que fueran pacientes y era necesario sobre todo que obedecieran, que se acercaran al río al punto de que los sacerdotes que iban al frente se mojaran los pies para que el milagro ocurriera. No iba a suceder al revés. No es que primero se iba a detener el cauce del río para que entonces estuviera libre el camino y pasaran. Es que la fe, hermanos, la verdadera fe debe llevarnos a confiar en Dios y a hacer lo que a nosotros nos corresponde hacer. Y una de esas cosas es obedecer a Dios, aunque no veamos nada, que pase nada en la corriente del río. Yo me imagino a los sacerdotes avanzando, caminando, acercándose cada vez más y más y más a la orilla del río, y llegaron a la orilla del río y sus pies se mojaron. Pero así tenía que ser. Y en cuanto sus pies tocaron el lecho del río, el milagro ocurrió. Muchas veces esperamos que pase lo contrario, ¿no? En nuestra vida. Que el Señor nos muestre una señal, un milagro, para entonces yo hacer lo que puedo hacer. Pero eso no es fe. La Biblia dice que el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, andamos no por vista, sino por fe. No es por vista, es por fe. Por fe. Y la confianza nos lleva a eso, a obedecer a Dios y hacer lo que Él nos diga, aunque veamos que no pasa nada. O aunque veamos que los pies de los sacerdotes se están mojando. Imagínate los que iban hasta delante de todo el pueblo de Israel. Van avanzando y ven el río tan impetuoso y no pasa nada en la medida que van acercándose, y ya los sacerdotes que van al frente llegan a la orilla y empiezan a mojarse los pies. Pero es que así tenía que ser. Así lo dijo el Señor. Los sacerdotes tenían que tocar el agua con los pies, es decir, tenían que acercarse al río al punto de mojarse los pies. Dicho de otra manera, el milagro no iba a ocurrir antes de que tocaran el agua. Y en nuestra vida muchas veces nosotros lo último que queremos es mojarnos los pies. Y no me refiero de manera literal, sino de manera hablando en sentido figurado. Porque lo que queremos muchas veces nosotros es estar cómodos, sin hacer mucho esfuerzo. Entre menos esfuerzos hagamos mejor, y nada más ver cómo Dios obra. Pero vuelvo y repito, eso no es fe. La fe mueve a la persona, entre otras cosas, como ya lo hemos visto, a ser paciente y a obedecer, a hacer lo que Dios te pide que hagas. Y esto nos recuerda entonces algo. Dice la Biblia, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos. Es tener la certeza de lo que no vemos. Repito eso, la fe es tener la certeza de lo que no vemos. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos, en la medida que se iban acercando al río, no veían que pasara nada.
hasta que los pies de los sacerdotes tocaron el agua. Pero eso es fe. Es obedecer a Dios, aunque veas que no pasa nada, aunque parezca que todo está igual. Obedece a Dios. Hebreos capítulo 11 también en el versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, no se puede. Repito, sin fe es imposible agradar a Dios. Dicho de otra manera o parafraseando eso que dice ese versículo, sin fe, oigan bien hermanos, sin fe las promesas de Dios no se reciben. Sin fe las promesas de Dios no se reciben. El río Jordán, para quienes se están preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con nosotros? Ponle que sí sea una historia verídica, pero ¿y qué? Esto pasó hace miles de años, ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, mira, el río Jordán simboliza todas las dificultades que aparecen en nuestra vida. Y tú y yo podemos dar testimonio de que es así. ¿Ah? Tu vida y mi vida no está exenta de dificultades. Todos los días, de una o de otra manera, enfrentamos dificultades. Bueno, esas dificultades están simbolizadas de alguna manera por el río Jordán. Muchas, si no es que todas esas dificultades, tienen un propósito, entre otros, y ese propósito es que disfrutemos de las bendiciones que Dios nos promete. El Señor promete bendición para tu vida y para mi vida, pero las dificultades que enfrentamos día con día tienen ese propósito, impedir que nosotros disfrutemos de las bendiciones que Dios promete. Ahora, ¿qué impide que disfrutemos de esas promesas, de esas bendiciones que Dios promete? Bueno, lo estamos viendo. Número uno, la falta de fe, la falta de confianza en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Repito, sin fe las promesas de Dios no se reciben. ¿Ah? Así que algo que nos impide recibir o experimentar o disfrutar las promesas de Dios es la falta de fe o la falta de confianza en Dios. Pero algo que también impide que disfrutemos las bendiciones que Dios promete, y ya lo hemos visto, lo estamos viendo de hecho, es la rebeldía. El no querer obedecer a Dios. Y tú le puedes llamar como quieras, tú puedes poner los pretextos o las excusas que se te ocurran, pero le llames como le llames, al final es una palabra, rebeldía. El que no quiere obedecer a Dios está rebelándose en contra de Dios. Rebeldía. Llámale como es, no le llames otra cosa. Entonces es obvio que si alguien vive en rebeldía para con Dios, no puede disfrutar de las bendiciones que Dios promete. Algo que también nos impide disfrutar las bendiciones que Dios promete es el miedo, el temor. O la pereza. Hemos hablado ya en los últimos domingos de esto. La pereza. El no querer hacer lo que a uno le corresponde. O la impaciencia también, como ya lo hemos mencionado. Pero todas estas cosas tienen que ir con lo esencial, y eso esencial es lo que ya mencioné yo desde el principio, la confianza en Dios. Confía en Dios, sí, todos los días, y esto va a ser así mientras estemos en este mundo. Todos los días tú y yo vamos a enfrentar dificultades de una o de otra manera, dificultades. Confía en Dios. En medio de las dificultades, confía en Dios. Confía igual que el pueblo de Israel. Confía en que el Dios viviente está contigo. Confía en que el Señor de toda la tierra te ayuda a atravesar esas dificultades. Confía en que el Señor de toda la tierra puede hacer maravillas en tu vida, en la vida de tu familia.
Confía en que sucederá tal como el Señor lo ha dicho. Confía en que el Señor, por ejemplo, ha dicho que Él cuidará de ti. Creo que es en Isaías donde dice esto, ¿no? Desde el vientre hasta las canas, toda tu vida. Confía en que el Señor ha dicho y ha prometido: no te dejaré ni te desampararé. Confía en el Señor. Confía, por ejemplo, en las palabras que el Señor Jesús dice, y es esto: mira, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro, oigan hermanos, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. De los incrédulos. Pero su Padre Celestial, oigan, ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas de hoy son suficientes para hoy. Confía en Dios. Confía que toda tu vida está en las manos del Dios poderoso y soberano. Confía. Confía que el Señor cuidará y guiará tu vida hasta el último día de tu vida y aún más allá de la muerte. Mira, acompáñame rapidito y estamos ya por terminar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, si lo pones ahí en la pantalla, Sam. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 1. Déjenme leer también este pasaje. Dice el versículo 1, pues sabemos que, oigan, cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos, es decir, cuando muramos y dejemos este cuerpo terrenal, tendremos una casa en el cielo, un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo y no por manos humanas. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual y anhelamos ponernos nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva, pues nos vestiremos con un cuerpo celestial. No seremos espíritus sin cuerpo. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto. Oigan, Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que, versículo 6, siempre vivimos ¿en qué? En plena confianza, aunque sabemos que mientras vivamos en este cuerpo no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Sí, estamos plenamente convencidos, o confiados, dice,
y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. ¿Se puede decir de ti esto? ¿Puedes decir lo mismo que el apóstol Pablo? Cuando dice en el versículo 8, con toda seguridad y con toda convicción, sí, estamos plenamente confiados. ¿Lo estás? ¿Lo estás? Plenamente confiado de que el Señor cuidará de ti cada día, cada instante, cada segundo de tu vida, que no hay nada, absolutamente nada que pase en tu vida que escape a la mirada de Dios. ¿Estás plenamente convencido de que el Señor cuidará de ti hasta el último suspiro que des físicamente? Y más aún, ¿estás plenamente convencido que cuando llegue el momento de dejar esta vida física, tú irás a la presencia del Señor? Porque Él lo ha prometido, porque tú estás en Cristo, porque Él para eso envió a su Hijo amado. ¿Lo estás? Mira, vamos al libro de los Salmos, Salmos número 48. Y creo que es el último versículo del Salmo, ¿sí? Salmo número 48, versículo 14. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente y luego lo voy a leer en la Reina Valera. Ajá. Dice el versículo 14, pues así es Dios. Él es nuestro Dios, óyelo, Él es nuestro Dios por siempre y para siempre. Así es, créelo, confía en Dios. Y mira lo que dice al final, y nos guiará hasta el día de nuestra muerte. ¿Te fijas? Él es nuestro Dios por siempre y para siempre y nos guiará hasta el día de la muerte. ¿Sabes cómo lo traduce la Reina Valera? Dice así, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Y oigan, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Te fijas? Aún más allá de la muerte. Confía en el Señor, y lo que tú y yo debemos hacer cada día es caminar, es andar y enfrentar las dificultades que se nos presentan cada día, puestos los ojos, así como el pueblo de Israel llevaba puesta la mirada en el arca del pacto. Tú y yo debemos andar, debemos vivir, caminar, vivir nuestra vida cada día puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por cierto, Jesús, el autor y consumador del nuevo pacto. Ahora tú y yo estamos en una relación de pacto con Dios. Un pacto que ya no es como el pacto del Antiguo Testamento que Dios hizo con el pueblo de Israel. Este pacto es muchísimo mejor. Y lo que tú y yo debemos hacer es andar cada día con la mirada puesta en el Señor Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos al libro de Isaías, por favor. Isaías. Y con esto terminamos. Si quieren, pónganse de pie. Y vamos a leer este pasaje puestos de pie. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Y dice así, versículo 1, pero ahora, oh Jacob, y mira, para nosotros que estamos en Cristo Jesús, sabemos que estas palabras que el Señor le dijo al pueblo de Israel hace miles de años, también estas palabras tienen aplicación para nuestra vida. Y podemos hacer algo que hacen en muchas iglesias, que creo que no está del todo mal. Puedes cambiarle el nombre de Jacob allí en el versículo 1 y ponerle tu nombre, si tú estás en Cristo. Ahora, oh, tú, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre.
Eres mío. ¿Te fijas? Hermanos, ya con esto tendríamos más que suficiente. He pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre. Eres mío. Y ahora mira, versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Yo di a Egipto como rescate por tu libertad. En tu lugar di a Etiopía y a Seba. Entregué a otros a cambio de ti. Cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí. Recibes honra y yo te amo. Hermano, hermana, si esto no te conmueve, yo no sé qué te puede conmover. ¿Qué harás? Ahí está lo que el Señor dice de ti. Lo que el Señor te dice a ti y a mí. ¿Qué harás? ¿Continuar viviendo tu vida tronándote los dedos cada día? ¿Preocupándote por esto, por lo otro, por aquello? ¿Perdiéndote las bendiciones que el Señor te ofrece, que el Señor te promete? ¿Por tu impaciencia? ¿Por tu desobediencia? ¿Por tu rebeldía? ¿Por tu falta de fe? La única manera, hermanos, de atravesar las dificultades que se nos presentan en nuestra vida diaria, es confiando en Dios, es siendo pacientes muchas veces y obedeciéndole. Obedécele. Obedécele. Si no lo obedeces, no puedes, imposible. No puedes disfrutar las bendiciones que Dios promete para tu vida personal, para tu vida familiar, para tu vida matrimonial, para esta vida y para la vida en la eternidad. No se puede. Confía en Dios. Ahora, y yo creo que no está por demás también hacer una nota de aclaración. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso y soberano. Él es el Dios, el único que hace grandes maravillas. Él es el Dios de lo imposible. Pero, oye bien, lo es. Él es el Dios que hace milagros, que hace grandes maravillas. Él es el Dios de lo imposible. Pero el hecho de que lo sea no significa que siempre lo hará. No significa que siempre lo hará. Porque Él es soberano. Y Él tiene misericordia de quien tiene misericordia. Él hace como Él quiere, con quien quiere, cuando quiere, lo hace. Pero Él es el Dios que hace maravillas. Y digo esto porque muchas veces se dan de topes confiando o creyendo algo que Dios no promete. Hoy en la mañana, y aquí lo tengo, creo. Déjenme ver. Una cita que me llegó en uno de los grupos de WhatsApp en los que estoy. Me llamó la atención y de hecho tiene que ver con lo que estamos viendo. Toman un versículo precisamente del libro de Josué y de ahí dicen cosas como esta. Oigan, hoy Dios te dice a ti, 2 puntos. Así como sequé las aguas del Jordán para que pasara mi pueblo, así abriré caminos para ti hoy. Y cada vez que yo leo cosas así, no puedo evitar reírme un poquito y decir, ¿y si no? ¿Y si no? ¿En dónde Dios promete que lo hará?
para empezar, esta cita ni siquiera es bíblica. Lo que hacen, te digo, es toman algo de un versículo y lo parafrasean y dicen cosas que Dios no dice. Sí, Dios es Dios de lo imposible, pero repito, no quiere decir que siempre lo haga. ¿Recuerdan a los 3 amigos de Daniel cuando fueron arrojados al horno de fuego? Porque no quisieron adorar la imagen que había hecho el rey de Babilonia. ¿Ah? Y les dieron la oportunidad del rey, ¿no? Si se postran ante la imagen, no serán echados, pero si no lo hacen, serán echados al horno de fuego. ¿Y qué Dios será el que los libre de mi mano?, decía el rey lleno de arrogancia. Y los amigos de Daniel contestaron: nuestro Dios puede librarnos de tu mano y del horno de fuego. Él puede. Pero si no lo hace, Él puede, pero si no lo hace, no nos vamos a postrar ante tu imagen y no vamos a dejar de confiar en Él. Eso es fe, hermanos. Eso es fe. Eso es fe. Que Dios nos ayude a vivir cada día de esta manera, con fe. Una fe que nos lleve a confiar en Dios, una fe que nos lleve a ser pacientes, una fe que nos lleve a obedecerle. Amén. Vamos a orar.